Ok, sí. Bienvenidos, bienvenidas. Semana 14, yo sé que ya pesa, definitivamente, ya se siente. Pero bueno, hay que seguir. La frase de esta semana es de un videojuego, God of War 3. Nos dice, Hope is what makes us strong, it is why we're here, it is what we fight with when all else is lost. En español, para los compitas, sería la esperanza es lo que nos hace fuerte, es por lo que estamos aquí y es con lo que peleamos cuando todo se pierde. Créame que yo sé muy bien, o sea, lo que es tener que hacer este segundo examen de física, pensar que pues ya se viene el siguiente en menos de un mes y de ahí, realmente uno está desganado a este punto, o sea, uno no tiene nada. Y pues precisamente cuando uno tiene nada es cuando hay que seguir. Yo creo fielmente para cualquier curso, ya sea difícil o fácil, que es muy difícil estudiar para un examen, ganar un curso, yo se los he dicho, pero yo siento que es extremadamente difícil ganar un curso si uno tiene dudas de que es capaz de poder hacerlo. Yo siento que en el momento que se pierde esa fe, esa esperanza de que uno dice yo puedo pasar este curso es cuando empieza el verdadero problema. Realmente yo estoy seguro que si uno termina los cursos con esa mentalidad, esa es la forma correcta en la que uno va a terminar estudiando y preparándose porque uno de verdad cree, está convencido, convencida de que puede pasar el curso y así es como va a ser. Entonces, bueno, yo les he hablado un toquecito de esto, no, digamos, con lo que queda del curso, no hay que tirar la toalla, eh, no hay que tirar la toalla con lo que queda. Esta es la parte, es el examen que viene, es por mucho el más fácil, a comparación de los dos que ya han hecho. Este tercer examen son ejercicios mucho más tranquilos y tienen una gran ventaja que yo no me había puesto a pensar. Ojalá Jerry no vea esta grabación, pero este semestre Jerry no es el coordinador de cátedra. Y los exámenes más raros de cátedra han venido de cuando Jerry los hace. No sé si se acuerdan del tercer examen del año pasado, del semestre pasado, perdón, que metieron un problema de ondas de vector de pointing que nadie supo cómo resolver. Bueno, Jerry. La espira del primer examen cuadrada que estaba en 3D, Jerry también. Entonces, no, o sea, Jerry es un increíble profesor, yo diría que es el mejor, pero para los exámenes se pone un poco creativo. Cuando es otro profesor o profesora, el director de cátedra, los exámenes tienden a ser muy predecibles. Y eso es una ventaja que tenemos que aprovechar para este tercer examen. Porque este tema que vamos a ver hoy, inducción e inductancia, es el único tema que puede como cambiar un toquecito la fórmula. Pero tanto ondas como óptica tienden a ser extremadamente predecibles. Pero bueno, semana 14. Básicamente inductancia y inducción es retomar un poquito de la materia del segundo examen. De hecho hay semestres en que se mete este tema en el segundo examen. Básicamente vamos a retomar un poquito de esto y vamos a expandirlo en el tema de flujo magnético, que es algo que no se veía mucho. En términos simples, digamos, la inducción magnética o inducción electromagnética es el fenómeno que explica la variación del flujo magnético a través de un circuito. Y esta variación nos crea una fuerza electromotriz. Por otro lado, la inductancia es básicamente que cuando se está generando este cambio, la inductancia lo que explica es el fenómeno de la corriente resistiéndose a este cambio y nos define cuánto es esa corriente, esa FEM inducida. Entonces son dos temas que van mano a mano y van a ver que vamos a estar como brincando con definiciones de uno del otro. Pero bueno, vamos a empezar con un par de ejercicios directamente del libro, así extremadamente puntuales, como para ver bien qué es lo que se hace con este tema. Aquí yo les puse un recordatorio, ¿verdad? Que la fórmula de un solenoide viene de semana 12. Y el problema es muy corto, nos dice, ok, un solenoide largo y recto tiene n espiras, área de sección transversal uniforme A y longitud L. Demuestre que la inductancia de este solenoide está dada por esta fórmula. Suponga que el campo magnético es uniforme dentro del solenoide, es igual a cero, e igual a cero en su exterior, perdón. Y nos dice la respuesta era aproximada porque en realidad B es menor que los extremos del centro. Ok, básicamente esta es la fórmula para el campo magnético de un solenoide que nosotros ya sabemos y esta es la fórmula de inductancia que nos están dando, que tenemos como general, la fórmula de inductancia general. Lo que el problema nos dice es, demuestre que para un solenoide la fórmula de inductancia va a ser mu sub 0 por el área, por el número de espiras a la 2, dividido entre la longitud de ese solenoide. Entonces, pues lo que nosotros vamos a hacer es un despeje con las dos fórmulas que ya conocemos. Si yo sé que mi campo magnético, porque eso es una cosa, en este tema vamos a usar mucho la definición de campo magnético. Si yo sé que mi campo magnético es, mi flujo magnético es mi campo magnético por mi área, en este caso mi área transversal,
Pues yo lo que voy a hacer es empezar a sustituir. Entonces voy a coger mi definición de flujo magnético, la voy a separar y ahora sí voy a sustituir en esta fórmula que yo tengo para el campo magnético. Y saco la fórmula de la inducción para lo que vendría siendo un solenoide largo. Ahora, en el siguiente problema, lo que vamos a hacer es ver qué se hace qué se hace con la inducción, digamos, para qué sirve. Este ejercicio está acá nada más porque una vez, yo lo puse en el semestre pasado porque una vez salió un ejercicio parecido en un examen que decía pruebe que esto es igual a esto. De hecho, lo vamos a ver ahorita, pero es bueno que sepan que esto es algo que se puede hacer porque es algo que ha pasado antes. Este es el tipo de problema como yo diría que el área de problemas más comunes de inductancia e inducción que es con circuitos. Yo diría que es como donde se ven más seguido. Nos dice que esta figura, que es un inductor, tiene una inductancia de 0,260 henries, es la H de henries, y conduce una corriente en el sentido que se ilustra y que se disminuye una tasa uniforme de I dividido entre dt es igual a menos 0,118 amperios por segundo. Calcule la fe montundicía y cuál el extremo del conductor A o B está a un mayor potencial. Ok, lo que nos interesa aquí es este detalle. Este detalle es la tasa de cambio de la corriente en el tiempo. ¿Qué nos dice eso? Para empezar, siempre va a ser negativa. Eso que nos dice es, el circuito cuando empieza, cuando se abre, tiene una corriente. Y en cualquier instancia de tiempo, después de que ese circuito se abre, empieza a funcionar, esa corriente va a empezar a disminuir. Y esa disminución se presenta como una tasa de cambio de I entre dt es negativa. Eso lo que nos dice es cuánto está disminuyendo la corriente. En este caso, amper por segundo, cuántos amperes está perdiendo por segundo. Esta derivada es importante porque para problemas ya pesaditos de esto va a ser muy común que tengamos una corriente o una fórmula para corriente y entonces lo que tenemos que hacer es más bien derivarla para saber cuánto es el dI dt. Entonces aquí vamos a ver la fórmula, esta también es como la fórmula estándar que vamos a ver siempre, la fórmula para una FEM inducida, que es la inductancia negativa multiplicada por este cambio en la corriente. La inductancia es negativa para que el negativo se vaya con el negativo del cambio de corriente y la FEM quede en positivo. La FEM se expresa en voltios. Entonces, en este caso, dicen que es inductancia. Es de 0,260 henries. Lo multiplicamos por el cambio en la corriente y vemos que aquí todo está en unidades estándar, ¿verdad? Henries está en henries y esto es amperios sobre segundo. Entonces no tenemos que hacer ningún cambio. Y esta FEM es de 4,68 por 10 a la menos 3. Y el punto B lo que nos dice es cuál extremo del inductor A o E está en un mayor potencial. Yo les puse aquí la solución del libro, como decirla textual, porque me pareció como bastante explicativa. Nos dice como la corriente está disminuyendo, el inductor generará una FEM que intente mantener la corriente existente. Esto significa que la FEM inducida actuará en la misma dirección que la corriente original de A hacia B. Entendiendo esto, se puede decir que la terminal positiva estará en A y la terminal negativa estará en B. Por ende, la terminal A va a tener mayor potencial. Esta pequeña parte que dice que la corriente está disminuyendo y la FEM se opone, básicamente es lo que vamos a ver después como ley de Lenz. Y a partir de la ley de Lenz surge la ley de Faraday. Pero este es el concepto clave. Básicamente, la FEM se está oponiendo a ese cambio en la disminución que tiene la corriente. Y por otro lado, el negativo que tiene ese cambio en la corriente es porque esa corriente se está oponiendo a la dirección del flujo magnético. Entonces es como que todo va, digamos, una cosa con la otra. Por eso es que estamos empezando con problemas del libro, nada más como para sacar un temilla y X. Vamos ahora a meterle otro nivel, que es, vamos a ver este problema, pero ahora sí en un circuito. Como decir un circuito donde sí existe un circuito de verdad, que sería esta figura. Nos dice, ok, en la figura 30,11, supongo que usted tiene una FEM de 60 voltios, una resistencia de 240 ohmios y una inductancia de 0,160 henries. Con el interruptor S2 abierto, se deja cerrado el S1 hasta que se establece una corriente constante. Después se cierra el S2, se abre el S1 y se retira la batería del circuito. ¿Cuál es la corriente inicial en el resistor inmediatamente después de haber cerrado S2 y de abrir S1? ¿Y cuál es la corriente en el resistor en ese tiempo, cuando han pasado, cuando el tiempo es igual a 4 por 10 a la menos 4 segundos? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos? ¿Y cuál punto está en potencial mayor? ¿Y cuánto tiempo se requiere para que la corriente disminuya a la mitad de su valor inicial? Entonces, aquí nos dan la figura. Básicamente nos ponen los dos interruptores y dicen, al cerrar el interruptor 1, se conecta la combinación de RL en diserie con la fuente de FEM.
Al cerrar el interruptor S2, al mismo tiempo que se abre S1, se desconecta la combinación de la fuente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos como que seguir esta ley de pasos. Entonces, paso 1. S1 está cerrado y S2 está abierto. Entonces la FEM va a estar funcionando y S2 va a estar abierto. Entonces, básicamente, esta es la parte del circuito que os interesa. La FEM sí está funcionando, entonces va a haber una corriente que está transitando. Recordemos que el sentido normal de la corriente es que va de negativo a positivo. Entonces sería esta dirección. Este instante que pasa aquí, que se cierra S1 y S2 se abre, es lo que vamos a conocer como tiempo cero. Es decir, cuando el circuito empieza. Cuando estamos trabajando en tiempo cero, lo que nos interesa es que nuestra corriente la vamos a llamar corriente I0, es decir, nuestra corriente inicial, la corriente con la que empieza a funcionar el circuito. Entonces, cuando empieza a funcionar el circuito, esta derivada de tiempo, que es la d de t, va a ser cero. ¿Por qué es cero? Porque es como estamos funcionando en 0 segundos. Entonces dividimos entre cero, pues es cero. Yo sé que eso no es matemáticamente correcto, pero esa es la manera como de entenderlo, digamos. Cuando el circuito se abre, estamos en un instante 0 segundos. Entonces esa corriente va a estar en su punto máximo. Que para los ejercicios que habíamos hecho hasta este punto de circuitos, pues casi que siempre tratábamos esta corriente como la única que estaba, no nos enfocábamos en qué le pasaba, pero ahora en inductancia sí nos enfocamos en qué pasa después de donde se analiza el circuito. Entonces, pues yo sé que para sacar corriente, lo que yo hago es divido voltaje entre resistencia, dando por entendido que voltaje yo lo puedo entender como la FEM, porque se mide en voltios. Entonces hago 60 entre 240 y tengo que mi corriente inicial es 0,250 amperios. Entonces, ahora sí, el tiempo empieza a correr. El S2 se cierra, el S1 se abre. Si S1 se abre, esta FEM yo ahora la voy a tener cerrada. Yo sé que es como contraintuitivo, ¿verdad? Pero si el S1 está abierto y el S2 está cerrado, básicamente esta FEM a mí no me va a estar funcionando porque el circuito va a estar abierto. Aquí está el dibujito, digamos. Yo el circuito lo voy a tener abierto acá, entonces la FEM no va a estar dando y la corriente pues ahora me va a hacer este recorrido. Y lo que a mí me interesa de esto es el tiempo que me dicen, que este circuito, este momento está pasando en este tiempo, en t igual 4 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces ahora sí, a mí me interesa saber cuánto es esa corriente. Y para eso vamos a usar esta fórmula. La corriente inicial siempre va a ser la misma, es como si fuera una constante, digamos, porque ese es el momento, la corriente que inicia el circuito siempre se va a iniciar con esa corriente, a menos de que a mí me digan lo contrario. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la corriente en un instante, yo voy a multiplicar esa corriente por E, o sea, Euler, elevado a la menos R entre L por T. A veces este R entre L lo van a ver como tau. Básicamente, aquí se los pongo, pero dependiendo del ejercicio, a veces esto lo expresan como que L sobre R es lo que se conoce como tau. Los que estudian electrónica, fijo, están familiarizados con esto. Yo todavía tengo pesadillas de esta variable. Pero entonces esto a veces lo expresan como menos tiempo entre tau. Sepan que esto y esto es lo mismo, nada más que a veces lo expresan de manera diferente. Entonces lo que yo hago pues es empezar a sustituir. Yo tengo mi corriente, pues Euler es un valor matemático, metemos esto a la calculadora y en este caso vemos que mi corriente inicial es 0,150, se mantiene la corriente inicial. Entonces con esto aquí ustedes tienen como la demostración de que esta corriente se mantiene para el tiempo cero. Entonces ahora sí, ¿qué le pasa cuando han pasado esos 4 por 10 a la menos 4 segundos? Entonces cuando han pasado esos segundos, ahora sí, yo esta t la cambio por 4 por 10 a la menos 4 segundos y hago la multiplicación. Y esa multiplicación me va a dar que mi corriente es 0,137 amperios. Y lo más importante de entender aquí es que ven que esta corriente es menor a esta corriente inicial. Eso también es una prueba como rápida que nosotros podemos hacer para ver si estamos por buen camino. Como la corriente disminuye, pues si nos está dando una corriente más grande después de que el circuito está abierto, eso tiende a ser como un anuncio de que las cosas no van bien, ¿verdad? Después nos dicen, ok, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos en ese instante donde estamos con la corriente en este tiempo? ¿Cuál punto tiene potencial mayor y cuánto tiempo se dura? Entonces, para saber esto, aquí yo les pongo como la parte teórica, que es que la corriente fluye de B a C, decayendo. Eso es como el sentido normal para la figura. Recuerda, aquí nos dicen de B a C.
y sabemos que está decayendo porque el tiempo está avanzando. Entonces, en el resistor desde B hasta A, que sería resistor desde B hasta A, este resistor, de hecho es el único resistor que tenemos, pues sabemos cómo se va a comportar y cómo se va a comportar que la corriente por la resistencia es igual al voltaje. Entonces yo lo que voy a hacer es primero sacar este voltaje y aquí también les pongo en el inductor de AC. Recuerden que inductor es lo mismo que les pongan bobina. Si les hablan de un inductor y una bobina es lo mismo. Entonces en la bobina o inductor de AC te va a haber un elemento de potencial para compensar. Esto es lo que hemos estado hablando. Que si mi corriente está bajando, yo necesito algo, una FEM que me compense esa bajada de corriente. El punto C entonces va a tener mayor potencial que el punto B. Entonces si mi corriente básicamente, esto es que mi corriente está yendo en esta dirección. Y yo sé cuál es la FEM que estoy teniendo acá, que sería pues esta resistencia multiplicada por esta corriente. Este inductor a mí me tiene que estar generando un elemento que se opone a ese cambio de corriente. Entonces, como se está oponiendo al cambio de corriente, a esa dirección que lleva la corriente, es que yo puedo decir que el punto C tiene mayor potencial que el punto B, porque está al revés, está oponiéndose a ese cambio, más bien me está subiendo ese potencial. Y para saber la última pregunta que os decía, cuánto tiempo dura en que la corriente inicial se parta en dos, lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra fórmula de corriente, que varía con el tiempo, y lo que vamos a hacer es que nuestra corriente inicial tiene que ser pues I0 sobre 2 a la mitad. Entonces vamos a despejarlo, porque aquí seguimos trabajando en este instante. Vamos a ver si seguimos trabajando en el mismo instante de tiempo, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es cuánto tiempo se requiere para que la corriente inicial disminuya a la mitad de su valor inicial? Entonces, lo que yo voy a hacer es despejar este valor, que sería I0 sobre 2. Lo voy a pasar a dividir o multiplicar y vamos a despejar a partir de eso, porque básicamente lo que yo estoy diciendo es mi corriente inicial siempre va a ser pues mi corriente inicial. Entonces yo voy a cambiar mi corriente, que normalmente sería, yo que sé, I1, voy a cambiarla por corriente inicial entre 2. Y lo que a mí me interesa entonces ya no es saber cuál es mi corriente inicial, porque ya sé que va a ser I0 sobre 2, sino que me interesa saber cuál va a ser este tiempo. Entonces pues yo voy a despejar. Aquí se vaya acostumbrándose que para despejar este tipo de expresiones van a tener que hacer esto que se llama mate general, que es que si ustedes están tratando con Euler van a tener que aplicar logaritmo natural a ambos lados para simplificar. Este examen les va a pedir mucho concepto matemático, de una vez váyanse preparando, porque para óptica les va a pedir mucho de trigonometría. Y para este tema de inductancia les va a pedir un poquito de trigonometría, un poquito de logaritmos, pero sí, este examen es un poquito más cargado matemáticamente. Entonces yo aplico logaritmo natural a ambos lados, se me van a cancelar, y lo que hago es despejar cuánto va a ser ese tiempo. Y esta respuesta a mí me dice, ok, en 4,662 por 10 a la menos 4 segundos, esta corriente inicial va a ser exactamente la mitad. Eso es lo que yo estoy buscando. Este ejercicio creo que también son de libro. Sí, estos también son de libro. Estos son dos ejercicios de libro porque aquí ya nos estamos metiendo más por el lado como complejo de la idea de lo que vendría siendo inductancia magnética. Que aquí nos va a meter otras variables. Nos va a meter frecuencia angular, nos van a hablar de frecuencia de oscilación y nos van a volver a hablar de capacitancia. Son cosas que nosotros pues ya sabemos que son, porque incluso son de física 1 y capacitancias de física 2 de capacitores, pero pues hay que recordar estos conceptos y cómo funcionan. Y este problema me interesa porque este tiene un detalle muy importante que puede salvar vidas en exámenes, que es esto que lo vamos a ver ahorita mismo. Dice, ok, un capacitor de 20 microfarads se carga mediante una, perdón, me perdí, una fuente de energía de 150 voltios, después se desconecta de la fuente y se conecta en serie con un inductor de 0,280 mHz. Calcule la frecuencia de oscilación del circuito, esto es F, la energía almacenada en el momento de t igual 0 microsegundos, esto es U, y la energía almacenada en el inductor en tiempo igual 1,30 segundos, esto es conservación de la energía. Entonces el primer tema, pues frecuencia angular, yo voy a decir, mi frecuencia angular va a ser básicamente, perdón, mi frecuencia de oscilación va a ser mi frecuencia angular dividida entre 2pi. Cabe recordar que todas estas fórmulas, si ustedes las tienen que usar,
van a venir en su formulario. Digamos, son fórmulas directas que tienen que venir, si no les pueden pedir esto. Pero entonces yo lo que voy a hacer es decir, ok, como esto es, como básicamente es darle vuelta a mi frecuencia angular, yo voy a utilizar mi fórmula, voy a sustituir mi frecuencia angular en mi frecuencia de oscilación y procedo a despejar. Y saco que esta frecuencia angular es 200,13 kHz. Esto es otra unidad importante. Las frecuencias se van en Hertz, que es diferente de Henrys. Henrys es H, Hz es Hertz. Pues ahora yo lo que hago es sacar mi energía, ¿verdad? Energía es igual una fórmula directa. Ustedes ya conocen esta fórmula, la vieron, pero también tiene que venir en su formulario. No se les puede pedir que se las aprendan. Entonces, si no vienen, no se les pueden inventar. Les hablan de capacitancia. Aquí ya les dicen cuánto es esa capacitancia, 20 microfarads. Y lo que hacen es que como están en microfarads, pues lo pasan a farads normales. O sea, 20 por 10 a la menos 6. Lo multiplican por el voltaje, lo elevan a la 2 y tienen su energía. Y ahora el punto que me interesa de este ejercicio, que de hecho el otro también es parecido. Nos dice, ok, la energía almacenada en la energía almacenada en el inductor en T igual 130 milisegundos. Ok, esto yo tengo que hacerlo por partes, porque básicamente, si a mí me preguntan energía en un inductor, es decir, en una bobina, a mí me están preguntando esto. Esta es mi fórmula para energía en una bobina. Ven que es la misma fórmula de conservación de energía que nosotros ya conocemos, es la misma fórmula, pero en este caso a mí no me piden la capacitancia, me piden la inductancia y la corriente a la 2. Entonces yo necesito saber cuál va a ser esa corriente. Entonces vamos a ver de dónde es que se obtiene esa corriente. Y esto es lo que nos interesa. Esta es la fórmula que nosotros vamos a tener para la corriente en un circuito LC. Un circuito LC es un circuito de inductancia-capacitancia, es un circuito donde nos están dando una bobina. Esta fórmula, que también ustedes la van a tener, nos interesa porque nosotros podemos trabajarla en radianes y vamos a tener como resultados más exactos. Esto en menos W, nosotros sabemos que es la frecuencia angular, es lo que nosotros sacamos acá, solo tenemos que hacer esta división de este lado. Q es carga, que la podemos despejar de la fórmula de capacitancia, porque sabemos que en términos de capacitancia, la carga va a ser igual a capacitancia por voltaje, entonces podemos saber cuánto es la carga Q en coulombs, y seno de frecuencia angular por tiempo. Este seno de frecuencia angular por tiempo lo vamos a tomar como una sola expresión. No vamos a decir como seno de frecuencia angular por tiempo, sino que esto es una sola expresión con la que vamos a trabajar más adelante. Ok, entonces, frecuencia angular por tiempo, trabajamos por dentro. Como les dije, esto lo vamos a tratar como una sola expresión, entonces primero vamos a resolverla por dentro. Este problema me interesa porque aquí hay un detalle. Estos senos, cuando estamos hablando de inductancia, los trabajamos en radianes. Al trabajarlos en radianes, nosotros tenemos un límite que normalmente no pensamos, que es que cuando trabajamos en radianes, estamos trabajando dentro de un círculo. Un círculo tiene 360 grados. Aquí yo se los puse, 360 grados igual 2pi es 6,28 radianes. Yo necesito confirmar que esta frecuencia angular de mi corriente, mi función de frecuencia angular, va a estar dentro de esos 260, ¿cuánto es? De esos 6,28 radianes. Porque si mi resultado me da más de 6,28 y yo lo meto a lo loco a la calculadora, el resultado que yo voy a obtener se está saliendo de la función que yo necesito. ¿Cuál es la función que yo necesito? Es la función seno. Esta función seno, nosotros tenemos que entender que básicamente está dependiendo de que la frecuencia esté en este rango. Entonces nosotros primero sacamos lo de adentro, ¿verdad? W por T, es decir, mi tiempo, que ya sabemos que es 1,30 por 10 a la menos 3, esto me lo dice en el enunciado, y mi fórmula para frecuencia angular viene de acá, ¿verdad? Entonces yo hago esta multiplicación y me da 17,37 radianes. Este es el paso que me interesa ver. Entonces aquí yo les pongo como el desglose, ¿verdad? 17,37 se está saliendo de mi rango de 2pi es igual a 6,28 radianes. Entonces yo lo que necesito es buscar una equivalencia. Aquí, digamos, yo soy pésimo dibujando con mouse, pero por ejemplo, digamos que yo tengo un círculo. Imaginemos que esto es un círculo perfecto. Si yo empiezo acá y le doy una vuelta, voy a estar en 2pi, que es igual a 6,28. Si yo estoy en 17, radianes, esto es más que 6,28. Entonces yo lo primero que hago es dividir entre 6,28 para saber cuántas vueltas estoy dando. Son 2,77 vueltas. ¿Qué significa esto? Que yo básicamente voy a hacer 1
2 y voy a parar por aquí, digamos. Ahora yo necesito saber en dónde paré. En dónde paré para saber cuántos radianes es este punto en el que yo acabo de parar. Entonces, para saber cuántos radianes son ese punto, yo voy a coger mi número de vueltas, mi número de vueltas inferior, que yo tengo 2,77, entonces voy a coger el primer número, 2 vueltas, que es mi número cerrado. Y voy a multiplicar 2 vueltas por lo que el recorrido que estaría haciendo, que sería 2pi. Entonces, 2 por 2pi es 4pi. Eso es 12,57 radianes. Entonces, yo sé que mi recorrido completo, mis 2 vueltas, es esto, 12,57. Entonces, yo voy a coger mis 17,37 y le voy a restar este 12,57. Y ahora, este recorrido es ese punto medio en el que yo me quedé. Es ese 0,77 de la vuelta en el que yo me quedé. Y ahora sí, este es mi recorrido equivalente, el que yo tengo que meter en el seno. Y ahora sí, este resultado me da 0,996. Este resultado ahora sí, sí me vale. Porque esta función seno básicamente a mí me va a estar andando de menos 1 a 1. Si a mí se me sale de estos valores, esa función no me sirve. Entonces ven que incluso tiene un poco de sentido, ¿verdad? 77 vueltas, digo, 0,77% ya se está acercando a 1. Bueno, en este caso menos 1. Entonces este es mi valor equivalente. Y ahora sí, con ese valor yo sí puedo ejecutar mi fórmula. Entonces, menos mi frecuencia angular por mi seno por mi carga me da 39,92 amperios. Esta es mi corriente de inductancia. Y esta corriente de inductancia es lo que está pasando por mi circuito LC. Esta es la corriente que yo tengo que meter si a mí me preguntan cuál es la energía en un inductor, en una bobina. Si a mí me preguntan cuál es la energía del circuito de un capacitor, yo puedo tirar esta. Pero si me preguntan cuál es la energía de un inductor o una bobina, yo tengo que hacer este proceso. Entonces yo tiro que la fórmula de esta fórmula me dice que la energía en mi inductor es 0,225. Quiero parar aquí porque quiero preguntar si se entiende este proceso. Más que todo esta parte, que esta parte me interesa que quede entendida. De mi parte, sí. Ok, entonces proseguimos. Bueno, aquí otro ejemplo, este es un problema muy parecido, igual del libro, nos dice un circuito LC, o sea que ya con esto sabemos por dónde van los tiros. Tiene un inductor de 80 milihenries y un capacitor de 1,25 nanofarads. Oscila con una corriente máxima de 0,750 amperios. Calcule carga máxima del capacitor, frecuencia de oscilación. Y suponiendo que el capacitor tiene su carga máxima en el momento T0, calcula la energía almacenada en el inductor después de 2,5 microsegundos. Ok, básicamente lo mismo en otro orden. Entonces, paso 1. Carga máxima en el capacitor. Entonces, mi carga máxima, si yo sé de esta fórmula que hicimos ahorita, que la energía máxima en un inductor la energía en un inductor es 1 medio por capacitancia por corriente a la 2, yo lo que voy a sacar es básicamente hacer un equivalente. ¿De dónde sale este equivalente? De la ley de conservación de la energía. Recordemos que la energía en un sistema, pues al final de cuentas tiene que conservarse, ¿verdad? No se puede subir, no puede disminuir. La energía en un sistema tiene que ser siempre la misma. Entonces, de hecho, si ustedes ven las fórmulas que hemos usado de energía, siempre tienen esta forma. Siempre tienen esta misma forma. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esta igualdad para sacar que de aquí yo puedo sacar mi carga máxima. Entonces lo que yo necesito es cuál es ese valor de esa carga máxima. Entonces, haciendo mi despeje, yo voy a saber que mi carga va a ser igual a la corriente, que yo la tengo aquí, que es 0,750, por LC, capacitancia por inducción. Entonces yo cambio 750 amperios, 0,0800 Hz, porque aquí me lo dan en milihenries, y los farads me los dan en nanofarads, esto es por 10 a la menos 9. Entonces yo saco mi carga. Y esta es mi carga máxima del capacitor. Ok, estamos con eso. Vamos otra vez con otro ejercicio de estos que tenemos que darle vueltas del círculo. Básicamente me preguntan lo mismo, o sea, lo mismo que hicimos la vez pasada. Eh, es el mismo proceso, nada más que aquí el tiempo me dicen 2,50 milisegundos. Entonces, frecuencia de oscilación es el punto E, aquí lo sacamos rapidito. Y ahora sí, me dicen, ok, su tiempo es 200,50 milisegundos. Dígame cuál es la energía almacenada. Entonces vamos a empezar paso por paso. Frecuencia de oscilación, lo saco. Yo sé que, perdón, esto es frecuencia angular. Frecuencia de oscilación,
Entonces lo saco a partir de mi frecuencia angular. Esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Saco mi frecuencia angular. Y finalmente, yo sé que mi tiempo de oscilación, que es lo que ¿dónde está? Si la frecuencia de oscilación del circuito y suponiendo, ajá. Mi tiempo de oscilación básicamente va a ser coger esa frecuencia de oscilación y dividirla en dos. Y ahora vamos con este ejercicio, que no sé por qué dividirla en dos, es dividirla con la frecuencia. Vamos con esta parte que es otra vez lo mismo que hicimos del círculo, solo que como más directo, ¿verdad? Mi corriente va a ser frecuencia angular por carga, que ya tenemos la carga, ya tenemos la corriente, por seno WT. Entonces yo empiezo, ¿cuál es mi seno WT? Entonces multiplico W por el tiempo, que es el que me dicen acá, y me pasa lo mismo, estos son 250 radianes. Yo hago la división y vean que esto es 39,79 vueltas completas. Es demasiado, se me sale. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo 250 y le resto lo que sería mi cantidad de vueltas, que sería, como es 39,79, le resto 39. Entonces 39 por 2pi, es decir, 39 veces mi recorrido completo del círculo, me queda 5 radianes. Y ahora sí, seno de 5 radianes sí existe en mi rango, menos 0,961. Aplico corriente y saco que esta corriente en mi inductor es 0,721 amperios. Y puedo aplicar fórmula de energía tranquilo para saber que es 0,0280 joules. Estos ejercicios que les he estado haciendo son ejercicios de libro, ¿verdad? Son simples, son cortitos. Yo de hecho les voy a subir más de estos. Pero me interesan porque son como los conceptos basiquitos que hay que sacar para los problemas grandes. Los tres problemas que quedan son estos tres de exámenes y este cuarto es muy rápido, es uno que yo me inventé. Pero vamos con este. Este es de un examen, ¿verdad? No recuerdo de qué semestre. Nos dice: considera un solenoide largo y estrecho de área transversal A y N espiras, por el cual circula una corriente variable de tiempo, que es I igual a I0 inicial por coseno WT. Cerca de él se coloca una bobina circular de N2 espiras y radio muy mayor que esa corriente, perdón, que esa longitud, cuyo plano es perpendicular al eje del solenoide. Entonces, A, utilizando la ley de Faraday, demuestra que la FEM inducida en la bobina es esta. Después B, supongo que en un instante el tiempo es igual a T1, la corriente en el solenoide está disminuyendo, use la ley de Lenz y dígame qué está pasando. En el punto C es otra demostración, demuestra que la autoinductancia del solenoide es esto. Y argumente por qué la FEM autoinducida se opone al cambio de corriente, relacionando esto con la conservación de la energía. Eso es lo que yo les dije, que esto fue lo que salió una vez que salió esta demostración, entonces me interesa que sepamos cómo hacerla. Esto de las demostraciones es bueno porque uno sabe que le están diciendo a qué resultado tiene que llegar, ¿verdad? O sea, es demasiado raro. Yo nunca he visto que un problema de estos, que le dicen demuestre que esto es igual a esto, usted llega a la conclusión de que no es igual. Usted sabe que tiene que llegar a esto. Entonces básicamente es póngase creativo, póngase creativa y llégueme a esto. Entonces en este caso, nosotros empezamos con la expresión a la que tenemos que llegar, que sería esta. Y empezamos básicamente a tirar igualdades que nosotros sabemos. Entonces, de aquí, ¿qué reconozco yo? Yo sé que el campo magnético de un solenoide es mu sub 0 por E de 1 entre L entre mi corriente por T. Entonces yo puedo empezar a sustituir. Entonces ahora yo tengo que mi campo magnético va a ser igual a E mu sub 0 por E de 1 entre L por esta corriente inicial por cos de WT. Esto viene de esta sustitución. Entonces yo estoy sustituyendo mi corriente normal, por así decirlo, por mi corriente inicial. Es básicamente de dónde es que lo estoy sacando yo. Mi corriente normal va a ser igual a mi corriente inicial por coseno WT. Seguimos, ok. Aquí yo veo un flujo magnético o potencial para tirar un flujo magnético. Entonces digo que sí, flujo magnético es igual a campo magnético por A. Entonces el flujo de la espira me va a ser mi mu sub 0 por n sobre 1, E de 1 entre L por mi corriente que ya hemos definido por A. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Todo esto es campo magnético y bueno, esto es A. Entonces, ahora sí, yo estoy metiendo esta expresión acá. Estamos básicamente aquí. Aquí lo que nosotros hacemos para demostrar es buscar cualquier expresión que podamos usarla para relacionar. Entonces, ahora yo tengo esta expresión. Nos dijimos, todo esto es campo magnético. Perdón, todo esto hasta acá. Y el A, pues es lo que tenemos de esta fórmula. Y ahora sí, lo último que yo aplico es ley de Faraday. ¿Por qué? Porque aquí de hecho me dicen
utilizando la ley de Faraday. Entonces yo sé que eso va a ser el último paso. La ley de Faraday es que la menos derivada de mi flujo magnético en el tiempo es lo que yo necesito saber. Entonces, por eso es que yo me fui como despejando primero con campo magnético y para flujo magnético, porque yo lo que necesito es ese flujo magnético para poderlo derivar. Entonces, ¿qué hago yo? Le zampo un menos a la ecuación y la derivo. ¿En qué la derivo? En mi variable de tiempo. Entonces aquí pues hay que practicar un poquito de derivadas, más que todo ley de la cadena, porque aquí como estoy derivando en mi variable de tiempo, todo esto básicamente yo lo voy a ignorar porque no entra en mi derivada. Y esta expresión que tiene mi variable de tiempo tengo que derivarla con regla de la cadena. Entonces yo derivo, acomodo y el menos se me va a cancelar. Y me queda que entonces yo estoy probando que en efecto esa FEM con ley de Faraday es igual a mu sub 0 multiplicado por los dos números de vueltas por el área transversal dividido entre la longitud por W, la I inicial por seno WT, que es la expresión que yo tengo acá. Para el punto B lo que me dicen es, suponga que en este instante la corriente del solenoide está disminuyendo y use lens para decirme qué le está pasando a la bobina. Aquí no sé por qué hay un tachón, no sé si... Bueno, increíble. Aquí igual yo se los puse como lo más explicado que se pusiera para que quedara registro, como por pasos, digamos. Aquí probablemente uno en un examen solo tira como resultado simple, ¿verdad? O la explicación simple, pero aquí yo les puse cómo funciona. En términos generales, digamos, no está respuesta, en términos generales, está la ley de Lenz. Básicamente lo que nos va a indicar es la dirección de la FEM inducida. Y a partir de esta dirección de la FEM inducida, nos va a decir en qué dirección la corriente resultante se está oponiendo a la variación del flujo magnético que se produce. Todo es como relacionado. Y esa variación del flujo magnético es el menos que la ley del Faraday termina poniéndole antes. Entonces lo que yo le pongo es, si la corriente en T está disminuyendo, el campo magnético también va a disminuir, porque el flujo a través de la oída va a disminuir. Esto es, la ley de Faraday, ¿verdad? Es esta derivada. Entonces, aplicando la ley de Lenz, la corriente inducida a la bobina circular va a generar un campo magnético que se opone al original. Es decir, la ley de Lenz me está explicando cómo es que se está oponiendo a la disminución natural del sistema. Por lo tanto, el campo magnético inducido, que yo quiero pues de B inducido, debe tener la misma dirección que BT para compensar la disminución. Para que cuando se invierta, se empiecen si se invierte, se tienen que empezar a chocar para seguirlo, para compensar. Y el campo magnético BT va a apuntar a lo largo del eje del solenoide. Para generar B inducida en la misma dirección, la corriente inducida debe circular de manera que, vista desde el extremo del solenoide, fluye en sentido antihorario. Si BT disminuye, por lo tanto, la corriente incluida en la bobina circular circula en la dirección antihoraria. Todo esto yo lo sé porque aquí me dicen para dónde está esto. Me dicen cuyo plano es perpendicular al eje del solenoide. Entonces a mí me están diciendo la dirección que se tiene para esa corriente. A partir de eso, yo aquí estoy haciendo regla de la mano derecha al revés. Sabiendo entonces mi dirección de mi campo magnético y mi campo magnético inducido, yo lo que hago es decir, ok, si yo necesito que mi campo magnético se oponga a esta, pues básicamente voy a hacer regla de la mano derecha para el otro lado y voy a decir mi corriente tiene que ir en ese otro lado. Tenemos aquí otra demostración para que en realidad vamos a seguir el mismo proceso. Nos dicen, demuestra que la inductancia del solenoide es, bueno, inductancia es igual a mu sub 0 N1 a la 2 por el área transversal dividido entre longitud. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a llegar y voy a decir, ok, yo necesito llegar a esto. Y me están diciendo que es autoinductancia. Autoinductancia también es una fórmula que ustedes pues tienen que tener en su formulario, si no, no se puede hacer. La fórmula de autoinductancia nos dice que el campo magnético del solenoide, el flujo magnético del solenoide, perdón, va a ser la inductancia por la corriente en el tiempo t. Esto es autoinductancia. Entonces, pues yo voy a empezar a sustituir. Voy a decir, ok, mi flujo en la espira, que me dijeron es, pues, campo magnético por área. Ya yo había definido cuánto es ese flujo magnético por área del problema pasado. Entonces lo pongo. Y para mi solenoide, mi flujo magnético va a ser entonces N1 por el flujo magnético que se me está dando en la espira. Yo básicamente estoy relacionando una cosa con la otra con los números de vueltas que se están dando. Y comparando con la definición de inductancia,
después yo pruebo que esta definición una es la otra. Yo lo que estoy haciendo es el mismo proceso que hice acá, que es básicamente yo me saco de donde me tenga que sacar las definiciones. Yo nada más empiezo a probar fórmulas hasta que algo se relacione. Si yo tengo flujo magnético aquí, yo empiezo a tirar en el examen cualquier definición de flujo magnético a la que yo tenga acceso para que yo pueda relacionar valores. Realmente así es como uno termina haciendo estas demostraciones. En este caso nos preguntaron por inductancia y ley de Faraday, perdón, por FEM inducida y ley de Faraday. Entonces yo tiro cualquier definición de FEM inducida y cualquier definición de ley de Faraday que yo tenga para empezar a relacionar. Ese es como, yo diría que eso es como el truco para hacer esto. Si ustedes no saben por dónde empezar, cojan cualquiera de las variables y vean de dónde pueden sustituirla. Literal, vean de dónde pueden inventar. Y de argumente por qué la autoinductancia supone el cambio de la corriente, relacionando esto con la conservación de la energía. Al desconectar la corriente, pues esto es lo que va a pasar, que mi FEM autoinducida va a ser menos inductancia por la derivada de la corriente en la derivada del tiempo. Entonces yo les puse, si la corriente inducida disminuye, entonces mi FEM va a tener que ser mayor a cero, que es este menos, lo que intenta mantener la corriente original. La conservación de energía lo que me va a decir es, la energía almacenada en el inductor es igual a esta fórmula que nosotros hemos visto en el ejercicio pasado para autoinductancia, para bobinas, y la FEM autoinducida trabaja para disipar esta energía gradualmente, evitando un cambio brusco que violaría la conservación de energía. Entonces la FEM autoinducida se opone al cambio de la corriente para preservar la energía del sistema magnético. Yo sé que este ejercicio es bien feo, es horrible, y de hecho es de cuando este curso se llevaba en su mayoría virtual, cuando los exámenes eran virtuales, porque ponían estos exámenes horribles, porque pues daban por un hecho que todo el mundo lo iban a hacer, ya sea en grupos, con inteligencia artificial, que estuviera empezando en ese momento. Entonces los exámenes de pandemia eran bien feos. Ahorita, los problemas de inductancia se van a ver más como este. Tengo un toque para tomar un poquito de agua. La forma que tiene este problema, yo diría que es como la forma estándar de un problema de inductancia. Va a ser o esta forma o esta otra fórmula. Yo diría que esas son como las dos formas que tienen los problemas. O les van a tirar un problema de una espira con magnetismo o les van a dar una fórmula de este tipo. Les van a dar una fórmula para corriente y les van a pedir valores de FEM. ¿Por qué son de este tipo los problemas? Porque esos son los que se resuelven más rápido. Y este examen, generalmente el problema, el pesadito, el largo, es el de ondas. Entonces, muchas veces lo que tienen estos exámenes son un problema de pura mierda de estos, de inductancia, que ustedes pueden sacar rápido, un problema pesado de ondas y un problema pura mierda de óptica, o tiene un problema pesado de inductancia, quitan el problema de ondas y tienen un problema de óptica. Esas son como las dos formas que tienen estos exámenes. Por ejemplo, el examen del semestre pasado, Jerry rompió esa fórmula porque les puso el de ondas que nadie había visto nunca y uno de óptica. Entonces, ahora que Jerry no es director de cátedra, pues no van a llevarse ese tipo de sorpresas. Volviendo a este problema, como diría, este yo diría que es el arqueotipo más común de inductancia. Por un inductor de 12,6 milihercios circula una corriente alrededor en el tiempo de acuerdo con la expresión. La corriente es igual a la corriente inicial por coseno WT. Y nos dicen cuánto es esta corriente inicial y que WT es 60 radianes por segundo. Esto sí es inusual. Esto no siempre se los dan. A veces esto tienen que resolverlo ustedes como resolvimos estos problemas. Esto sí es un poco inusual, pero es porque este problema es corto, de 10 puntos. Pero ya, pues aquí aprovechamos que nos lo dan. ¿Cuál es el valor de la FEM inducida como función del tiempo? ¿Y para qué tiempo se dan los valores máximo, nulo y mínimo de la FEM inducida? ¿Cuánto vale la FEM en cada caso? Ok, el primer paso es bastante sencillo porque es básicamente despejar. ¿Cuál es el valor de la FEM inducida como función del tiempo? Entonces yo tengo cuánto vale mi inductancia, cuánto vale mi frecuencia angular y yo tengo que mi FEM inducida, como hemos visto en el problema pasado, va a ser menos inductancia por la derivada de corriente en el tiempo. Yo tengo cuál es mi fórmula para corriente. Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir y meter esta derivada. Recuerden que esta fórmula de corriente es la que a mí me tienen que dar en formularios. Es la misma que habíamos visto en este problema. Es esta misma. Estas fórmulas de corriente inicial, de corriente en el tiempo,
sea cual sea la que el ejercicio esté usando, a mí me las tienen que dar en el formulario, digamos, eso no pueden contarse con que ustedes se las inventen. Cualquier varianza de esta fórmula, ustedes tienen que, tienen que dárselas, básicamente. Entonces yo lo que voy a hacer es eh, que voy a coger esta función y la voy a derivar. ¿Por qué? Porque a mí me están dando en este caso que esta es mi fórmula para corriente, no me la dan del formulario, sino que me la dan del problema. Y lo que yo sé es que yo necesito esta función que es para corriente derivada en el tiempo. Entonces yo voy a derivar solo la parte que me afecta el tiempo. Hago ley de la cadena y me queda esta expresión derivada, que es la que ustedes tienen acá. Uniendo con la expresión de FEM, que sería esta que nos da acá. Por eso es que les digo que para este examen sí es un poco importante que ustedes reconozcan, como decir, un poquito más de lo que era derivar, porque esta derivada la van a ver a cada rato. O sea, casi siempre es muy parecida y casi siempre, muchas veces yo he visto que en los exámenes la hacen casi de memoria porque ya se la saben, pero esta derivada es muy común, ya sea que se les den la fórmula de corriente en un formulario o que se las den directamente en el problema. Ustedes van a tener que hacer la derivada para sacar cuál es la fórmula de FEM. Y bueno, aquí lo que queda es sustituir resultados y sacamos esto que es el valor de la FEM. Esta es la parte fácil. La parte que puede confundir es esto que sigue. Nos preguntan cuánto vale la FEM en cada caso. Esto puede confundir, pero también puede ser un punto extremadamente fácil a su favor. Lo que nos va a definir esto es cuál es la función con la que estamos trabajando. Si estamos trabajando con seno o si estamos trabajando con coseno. La mayoría de veces terminan trabajando con seno, pero puede ser coseno. Lo que yo tengo que entender de aquí es cómo funciona la función seno. Yo se los había dicho ahorita, pero esta función, ¿verdad? Va así. Básicamente, esta función alcanza mínimos en -1 y máximos en +1. -1 más 1. Entonces, lo que yo necesito saber es cuánto es eso en radianes. Así, estas cálculos se tienen que hacer en radianes. Entonces, yo ven que aquí pongo para máximo pi medios, para mínimo 3 pi medios y para nulo 0. ¿De dónde me saco yo eso? Esto yo no me lo tengo, no es necesario que me lo aprenda, digamos, puedo sacarlo, pero si me lo aprendo, son 3 numeritos que yo me puedo aprender que me hacen la vida muy fácil. Si yo estoy trabajando con seno, yo necesito que mi función vaya de -1 a +1 y me pase por 0. En el caso de seno, el 0 es muy fácil porque vamos a tener que en radianes nos va a hacer 0 de una vez. En el caso del mínimo y máximo, en el caso del mínimo y máximo, voy. Sí, claro, no se preocupe, muchas gracias por venir. Más bien, gracias. En el caso del mínimo y máximo, lo que nos interesa a nosotros es que si yo quiero saber el máximo, yo puedo hacer en la calculadora. Uy, no sé por qué me quedó tan feo eso. Para probar eso, yo puedo llegar y hacer, para asegurarme, yo puedo llegar al calculador y decir, en radianes, seno de pi medios me va a dar 1. Y seno de 3 pi medios me va a dar -1. Esos son mis mínimos y mis máximos. Entonces yo tengo dos opciones para este examen. Puedo o aprenderme a que puedo sacar esto con la calculadora, viendo cuál es el valor en radianes que me va a dar 1 o -1, o puedo aprenderme que para seno son estos, y para coseno el máximo es 0 porque coseno de 0 es 1, el nulo va a ser pi medios, coseno de pi medios es 0, y el mínimo va a ser pi porque coseno de pi es -1. Entonces esto para coseno y esto para seno. Bueno, el nulo es 0, nulo es 0. Y esto para seno. Entonces cualquiera de los dos yo me los puedo aprender o sacarlos en el examen con la calculadora. Sabiendo esto, ahora sí, yo lo que voy a hacer es, ok, a mí lo que me interesa de esa expresión es el 3402. Entonces yo voy a decir, máximo es este valor, 3402. Entonces yo lo que voy a decir es frecuencia angular por tiempo. Ya sabemos que en el máximo va a ser pi medios. Y lo que yo voy a decir es, ok, mi tiempo va a ser pi medios dividido entre 2 por frecuencia angular. O sea, voy a escoger de esta expresión. Y lo que yo hago es, uy, perdón, ahí lo marqué mal. Yo lo que hago es coger esta expresión y separo o despejo mi tiempo para cuando la expresión se me hace máxima.
Para el caso cero, para el caso nulo es bastante fácil porque pues como les dije, para seno mi nulo es cero. Entonces yo tiro que va a ser cero, tiempo cero. Y para el mínimo, lo que voy a hacer es lo mismo. Yo voy a poner que WT, frecuencia angular por tiempo, es igual a el valor que me hace la función un mínimo, en este caso menos uno. Despejo tiempo y digo que el valor de tiempo que me hace la función mínima es 0,785. Y si yo quisiera reportar esto como en respuesta, lo que puedo hacer es que puedo tirarlo con hablada. Entonces puedo poner aquí tipo el valor que me hace la función máxima, el valor que hace que mi función de FEM sea 3402 es en un tiempo de 0,0262 segundos. El valor que hace que mi valor de FEM sea 0 o nula es 0. Y el valor que hace que mi función de FEM sea menos 3402 es 0,0785 segundos. Esas son como las maneras que yo podría para reportarlo. Eso, como les digo, es tal vez lo que yo pensaría que es como el ejercicio más común de inductancia en el examen, siempre y cuando la cátedra no se ponga creativa. Este es el tipo de ejercicio más común. Este no es un ejercicio tan común, es un ejercicio que en realidad yo me inventé, lo modifiqué de uno que venía en un libro, pero me interesa simplemente porque esto puede ser una pregunta de marque con X. No entera, pero parte de esto se las pueden preguntar por marque con X. Que esta pregunta básicamente funciona para entender cómo funciona en un círculo visualmente lo que está pasando con la ley de Lenz. Que dicen, un campo uniforme, un campo magnético uniforme, que tiene esta dirección, es decir, para arriba, saliendo en K, es 0,5 t a la 2 menos 2t. Atraviesa una espira circular de radio es igual a 10 centímetros y resistencia de 4 ohmios. La espira, es decir, el círculo, está en el plano XY. Entonces, aquí yo tengo, por aquí decirlo, X. Aquí puedo decir que tengo Y. Y para arriba estoy teniendo Z. Calculo la FEM inducida cuando el tiempo es 3 segundos y calculo la corriente inducida cuando el tiempo es 3 segundos. Entonces, para FEM inducida, yo tengo que ver cómo hago para llegar a mi ley de Faraday. Yo sé que esta es mi ley de Faraday. Para mi ley de Faraday, yo necesito mi flujo magnético. Entonces yo empiezo sacando mi flujo magnético. Flujo magnético es campo magnético por el vector área. Si es un círculo, pues mi vector área va a ser el área de un círculo pi por r al cuadrado. Entonces con esta fórmula yo multiplico campo magnético por mi vector área y saco cuánto va a ser mi flujo magnético, que se expresa en Webers. Y ahora sí, yo lo que hago es otra vez derivar en tiempo. Tengo que aprender o sea, si no me acuerdo, tengo que aprender a derivar. Derivo en tiempo y saco cuál es mi valor para FEM máxima en el tiempo menos 2. Ahora yo necesito saber cuánto es el tiempo. A mí me dicen es 3 segundos. Entonces, FEM inducida, yo voy a coger esa expresión y cambio el tiempo por 3 segundos. Y saco que este es mi valor de FEM inducida para el tiempo en 3 segundos. Menos 31,4 milivolts. Punto E. Calculo la corriente inducida cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Aquí yo me voy por el otro lado. Para mi ley de Lenz, yo necesito saber cuál es mi flujo, mi campo magnético. Entonces yo voy a decir, ok, empecemos por ley de Ohm. Mi ley de Ohm es igual a voltaje entre resistencia. Ya yo saqué cuánto es el voltaje. Entonces yo voy a decir, mi corriente va a ser ese voltaje que yo saqué dividido entre la resistencia que yo tengo. El voltaje se reporta como positivo. Eso fue un poco lo que yo le puse en la retroalimentación de los simulacros, por si alguno falló eso. Estos voltajes y corrientes al puro final, o sea, digamos, pueden estar negativos, pero se reportan positivos por este tipo de cosas. Entonces yo saco mi corriente inducida y ahora sí, en ley de Lenz, yo puedo aprovechar esta corriente inducida. Y lo que yo voy a decir es que, como la corriente inducida genera un campo magnético opuesto a menos K, por lo que la corriente circula en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque yo quise que mi campo magnético está aumentando en K. Es decir, lo que yo tengo en el dibujo. Y sé para dónde está yendo mi corriente. Está yendo en sentido antihorario. Entonces, cuando la corriente inducida genera un campo opuesto, menos K, por lo que la corriente circula con sentido antihorario. Eso es un problema facilito, chiquitito, solo como para que esté la idea visual de cómo funciona la ley de Lenz y ley de Faraday. Y finalmente, yo diría que es el otro tipo de ejercicio que les pueden poner en examen de inducción.
Este es un poco más molesto, la verdad, porque les va a pedir pasos extra, digamos. Si les soy sincero, tengo un poco de dudas de que les puedan tirar porque este tipo de ejercicio generalmente lo meten cuando el segundo parcial incluye inducción. Porque si el segundo parcial incluye inducción, pueden hacer esto, que es que les piden desde flujo magnético, inductancia mutua, o sea, les piden toda la línea de datos. Como en este caso, su tercer examen, ya pasaron campo magnético y solo va a inducción, dudo que les ponga un ejercicio de este tipo, pero sería bueno verlo nada más como en caso de que algo suceda. Entonces, nos dicen, ok, se tiene un alambre muy largo y recto que conduce una corriente variada dada por esta expresión y una espiral rectangular con n vueltas y de lados A y A4. Entonces aquí tenemos esto es A4, esto es A y esto es una instancia 2A. Entonces, si sabemos que la corriente es variable en un periodo de tiempo corto de 0, cuando t es mayor a 0 y menor a 0,25 segundos, además la espera tiene 100 vueltas y el valor de A es 10 centímetros, encuentre una expresión para el flujo, una expresión para la inductancia mutua entre el alambre y la espira, valor de FEM y valor y dirección de la corriente. Todos con este tiempo. Entonces, expresión para flujo magnético. Esto es lo más directo porque es un poco lo que vimos ahorita. Básicamente yo lo que estoy haciendo es acomodar esta expresión de aquí porque aquí me dan mis valores. Entonces esto es mi valor de corriente. Entonces si yo tengo que esto es mi valor de corriente, yo lo que voy a hacer es acomodar mi expresión de flujo magnético según lo que vimos en, más o menos es lo que yo hice en no, perdón. Es lo que hicimos al puro principio. Es más o menos esta expresión que hicimos acá para ir sustituyendo campo magnético y flujo magnético para saber una expresión de inductancia. Vamos a resolver ese mismo proceso. Entonces yo voy a decir, mi flujo magnético es igual a 2 veces el número de espiras por mu, por la corriente, por el área, o mejor dicho, por la distancia de separación, entre pi, por logaritmo natural de 3 medios. Básicamente es ese mismo proceso. Lo que me interesa de este problema es esto. Inductancia mutua. Este es un concepto que es bastante raro porque lo ponen muy pocas veces. Inductancia mutua solo lo ponen en escenarios como estos, donde se tiene, digamos, objeto cargado A y objeto cargado B. Y lo que le preguntan es cuál es la relación entre la inductancia de este objeto con la inductancia de este objeto. ¿Qué pasa aquí? Eso es inductancia mutua. Este concepto, como les digo, no lo usan muy seguido, pero cuando lo usan es un problema. De hecho, esta fórmula, si ustedes ven todos los formularios, en realidad muchas veces ni siquiera viene en todos los formularios. Pero vamos a sacar entonces una expresión para la inductancia mutua. La fórmula es que mi inductancia mutua va a ser mi campo magnético de una dividido entre la corriente en el tiempo que me está generando la otra. Entonces mi campo magnético fue el flujo magnético, perdón, yo acabo de sacarlo. Entonces yo pongo mi flujo magnético y lo que hago es dividir entre la corriente. Esta corriente, pues aquí yo hago extremos por extremos y medios por medios. Entonces hago esto por esto, esto por esto. Y en este caso se me cancela la corriente. ¿Por qué no me pone el borrador? Y me queda una expresión para inductancia mutua. Sepan que este es un concepto raro que en este caso se resuelve bien, pero si no fuera tan simple, básicamente lo que ustedes buscan es relacionar objeto A con objeto B. Eso es como funciona inductancia mutua. Para el punto C y D es lo que hicimos en este problema, que es valor de FEM y valor de corriente. Entonces, pues yo cojo mi fórmula de flujo magnético y lo que hago es derivar otra vez en tiempo. Ven que esta derivada siempre es la misma. No siempre tiene la misma fórmula, pero siempre es la misma. Siempre es que yo coja mi corriente y la derive en el tiempo. La corriente a mí me dijeron que es esta expresión. Entonces esta expresión es la que yo tengo que derivar. Entonces yo cojo esta expresión, la derivo específicamente en el tiempo, el resto de la expresión me va a quedar igual y esta expresión derivada en tiempo va a ser menos 6t más 12. Entonces, ahora sí, yo lo que hago es evaluar esa expresión. Entonces yo cojo menos 6t más 12, le evalúo en cuando el tiempo es 0,9 segundos y saco cuál va a ser mi FEM inducida. 6,6 amperios por segundo. Y finalmente, pues hago la fórmula grande.
Entonces, para sacar mi FEM inducida, perdón, aquí me equivoqué, esto no era la FEM inducida, esto es mi corriente. Entonces, lo que yo hago para sacar la fórmula grande es ahora utilizar todos los valores que me dan. ¿Qué valores me dan? Aquí me dicen, ok, son 100 vueltas, sabemos que estos son 2 ohmios y que la es 10 centímetros. Entonces ya empiezo a armar toda mi fórmula. Y mi FEM inducida es menos 21,4. Lo que yo estaba sacando aquí es la corriente. Y perdón porque va a quedar en grabación que yo dije FEM como un subnormal, pero no, lo que yo estoy sacando aquí es la corriente. Estoy sacando esta tasa de cambio de corriente entre la derivada de tiempo. Con esa tasa de cambio yo puedo sí ahora sí sacar mi FEM. Y para mi corriente, pues como ya yo tengo FEM, es lo mismo que hicimos en el problema pasado, ¿verdad? Lo que yo hago es, ok, si yo tengo FEM, entonces la divido entre la resistencia, que en este caso es 2, para sacar mi corriente. Y aquí yo les pongo el comentario tosti de que como la función a los 0,9 no ha alcanzado su máximo valor, aún está aumentando, o lo que por regla mano derecha y rey de Lenz, la corriente inducida debe tener un sentido antihorario. Esto yo lo sé porque aquí me dicen que la corriente está aumentando, la corriente es variable en un periodo de tiempo entre esto. Entonces yo sé que mi corriente todavía está aumentando. Uf, ahora sí. Este ejercicio, como les digo, es el tipo de ejercicio que yo no esperaría que salga porque cuenta con conceptos del problema del examen pasado, perdón. Yo no esperaría que salga, pero este tipo de ejercicio es probablemente lo que les venga si es que les entra un ejercicio de inductancia e inductores. Probablemente sea como este. Si no es como este, tal vez sea como la primera parte de este, que nada más les van a decir una fórmula y les van a decir, demuéstreme que la inductancia de esto es igual a esto. Este tipo de ejercicios, como este, de saber cuánto es el equivalente de vueltas, han salido en Marque con X un par de veces. Entonces hay que estar como ready para saber ese equivalente en vueltas, porque esto sí ha salido en Marque con X un par de veces. Pero sí, en desarrollo, yo esperaría un ejercicio como este. Hay otro tipo de ejercicio que probablemente lo veamos en el simulacro que les voy a mandar. Que el otro tipo de ejercicio que les pueden preguntar es un poco más fácil, pero hay que pensarlo. Que básicamente lo que les van a dar es una espira y les van a decir que la espira cambia de direcciones. Entonces, según la dirección para la que cambia la espira, ustedes tienen que ver qué le pasa a esa fórmula de FEM. Pero esos ejercicios probablemente los cubra con el simulacro que vamos a ver. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Este tema es el más molesto del examen, así por mucho, y probablemente sea la piedra para este examen. Lo vamos a ver las otras 2 semanas, que ondas es un tema muy manejable, que tal vez al principio se ve como de hecho que es el más feo, pero los problemas de ondas es seguir una serie de pasos, digamos, siempre tienen los mismos pasos, y los problemas de óptica se basan en que ustedes se pongan creativos con trigonometría. Pero este yo diría que es el tema pesado del examen. Entonces, aparte del video y esto, van a tener en la carpeta otros ejercicios del libro que sean así como puntuales y directos y resuelvan cosas que me interesan. Van a tener links a varios videos de problemas de diferentes tipos de espiras. Y van a tener todo el material posible que sea como para reforzar este tema lo más posible, para asegurar que este más bien va a ser el tema que vamos a pegar de fijo bueno y aprovechar a máximo el tercer examen, que es donde se puede pegar una nota fácil, fácil, más de 80. Dicho esto, no sé si hay alguna duda como para verla antes de que dejemos esto acá. Voy a terminar la grabación.